Siempre había algo sagrado en el Día de Acción de Gracias en nuestra familia. No importaba lo ocupados que estuviéramos, ni las distancias, ni las diferencias del año anterior. Todos sabíamos que ese día era para regresar a casa. Para sentarnos en la misma mesa, usar la vajilla que solo salía una vez al año y comer la tarta de calabaza con ese toque secreto que mamá insistía en añadir. Una pizca de jarabe de arce y más nuez moscada de lo normal. Esa mañana, me levanté temprano. Había preparado la tarta la noche anterior, usando la receta escrita de mamá, la misma que estaba pegada en la parte interior del armario de especias desde que tenía memoria. La envolví con cuidado, la aseguré en el asiento del pasajero como si fuera un bebé y conduje 3 horas entre la niebla para llegar a la casa en la que crecí. Cuando estacioné frente al porche, sentí esa mezcla familiar de nostalgia y nervios. Siempre era así. Ser la hermana mayor, la hija responsable, la que se fue de casa y se hizo de una carrera venía con su propio equipaje emocional. Pero yo había hecho todo bien, ¿no? Tenía un buen trabajo como contadora forense, vivía sola, pagaba mis cuentas, y cada año, sin falta, volvía a casa con una sonrisa y una tarta. Entré por la puerta trasera como siempre. Mamá estaba en la cocina, sacando el puré del horno. Me sonrió, pero fue una sonrisa extraña. Breve, casi ensayada. Lisa estaba sentada en el comedor, mirando su teléfono. David se paseaba por la sala con una copa de vino, sin saludar. Pensé que quizá algo había pasado. Tal vez una pelea. Tal vez estrés por la cena. No quise preguntar. Coloqué la tarta sobre la encimera, me quité el abrigo y ofrecí ayudar. Está bien, ya casi está todo listo, dijo mamá, secándose las manos en el delantal. Asentí. Me senté junto a Lisa y le hice una broma sobre el viejo mantel de pavó que aún usaban. Sonrió, pero no dijo nada. Fue entonces cuando papá entró al comedor con su habitual seriedad. Se colocó en la cabecera de la mesa, esperó a que todos se sentaran, menos yo, que aún estaba de pie sirviendo agua, y dijo, sin siquiera mirar en mi dirección: Rachel, devuélvenos los $50,000. O no vuelvas a poner un pie en esta casa. El silencio que siguió fue tan denso que el cuchillo de trinchar tembló en las manos de mamá. Mi cerebro tardó un segundo en procesar lo que acababa de escuchar. Pensé que era una broma. Una mala broma. Pero nadie rió. ¿Qué? Balbuceé, todavía con el vaso de agua en la mano. No hagas esto más difícil de lo que ya es, agregó papá. Lisa mantenía las manos entrelazadas sobre la falda, como si estuviera en un funeral. David evitaba mi mirada. Y mamá simplemente bajó los ojos, como si el suelo fuera más interesante que su propia hija. ¿De qué están hablando? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué $50,000? Lisa alzó la vista. Sus ojos estaban hinchados. Había estado llorando. El dinero de la cuenta de mamá. Desapareció el mes pasado, justo después de que la ayudaste a configurar la banca en línea. ¿Qué? Eso no tiene sentido, respondí, incrédula. Recordé ese domingo por la tarde. Mamá había estado nerviosa por dejar de usar papeles. No confiaba en la nube, decía. Me pidió ayuda y yo le mostré cómo usar el portal del banco. Incluso anotamos todo en una libretita que siempre guardaba en el cajón de los cubiertos. ¿Están diciendo que fui yo? ¿Que yo tomé ese dinero? No hay nadie más que tuviera acceso, dijo David con voz dura. El banco lo confirmó. Fueron transferencias en línea. Desde su cuenta. Eso no significa que fui yo, exclamé, ahora sintiendo que me faltaba el aire. Cualquiera pudo haber tenido esa libreta. Nadie respondió. Mamá se llevó una servilleta a la boca como si fuera a vomitar. Lisa bajó la mirada de nuevo. Y papá simplemente se puso de pie, serio como un juez. Tienes hasta el final de la semana. O hablaremos con el abogado. Dejé el vaso sobre la mesa. Caminé hasta la cocina. Miré la tarta. Aún estaba tibia. La levanté con cuidado, como si eso pudiera devolverme el control sobre algo. Y entonces la dejé suavemente sobre la encimera. El sonido del molde tocando el mármol fue la única respuesta que obtuve. Me puse el abrigo. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Salí de esa casa como una extraña. Como alguien que había sido borrada de la historia familiar con una simple frase: devuélvenos el dinero. Esa noche,
Mientras conducía por calles silenciosas decoradas con luces naranjas y guirnaldas de otoño, supe que algo en mí se había roto. No era solo la humillación. Era la certeza de que, para ellos, nunca había sido realmente parte de esa familia. No después de tener éxito. No después de haber volado demasiado alto. Y lo peor de todo, era que parte de mí ya lo sospechaba desde hacía años. El motel en el que me hospedé esa noche era uno de esos lugares que uno ve desde la carretera pero nunca imagina ocupar. Siempre pasaba frente a él al llegar al pueblo, el letrero medio torcido, las luces parpadeantes, los autos viejos alineados frente a las habitaciones. Nunca había tenido una razón para detenerme ahí. Hasta ahora, la recepcionista no me hizo preguntas, ni sobre mi apellido, ni sobre por qué una mujer bien vestida, con ojos vidriosos y una bolsa de tarta en las manos, necesitaba una habitación en pleno día de Acción de Gracias. Le agradecí por su silencio. No me quedaban fuerzas para justificarme ante nadie. La habitación olía a alfombra mojada y a palomitas de microondas. Dejé mis cosas sobre la cama y me senté en el borde, con la chaqueta aún puesta. Las manos me temblaban. No de frío, sino de rabia. Y de tristeza. Y de algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Pasé los siguientes minutos, o fueron horas, repasando lo ocurrido una y otra vez. ¿Realmente creían que yo era capaz de hacer algo así? $50,000. ¿Robar a mi madre? Yo, que reviso presupuestos corporativos de millones de dólares, que audito empresas que buscan esconder fraudes fiscales y lavado de dinero, ¿iba a robarle a la mujer que me enseñó a amarrarme los zapatos? Era insultante. Doloroso. Pero más que nada, revelador. La verdad era que no estaba completamente sorprendida. Durante años, había sentido las grietas. Comentarios disfrazados de bromas. Miradas cargadas de juicio. El silencio incómodo cada vez que hablaba de un nuevo ascenso, de un viaje, de una decisión que no encajaba con la vida que esperaban para mí. Recordé la vez que ofrecí pagar la reparación del tejado de la casa. Papá se negó con el ceño fruncido. David murmuró algo sobre comprar amor. Pensé que era envidia. O inseguridad. Nunca creí que escalaría a esto. Pensé en Lisa. Siempre tan sensible, tan frágil a los ojos de todos. Era la que se quedaba. La que tenía problemas con los estudios, con los trabajos, con las relaciones. La que recibía consuelo mientras yo recibía exigencias. Recordé cómo mamá solía comparar nuestras habitaciones. Rachel siempre tiene todo ordenado, decía. Lisa es más creativa, más emocional. Eso siempre me había parecido una forma elegante de justificar los fracasos de una y las responsabilidades de la otra. Ahora me preguntaba si no era también una forma de dividirnos. De sembrar la desconfianza. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieta. Caminé por la habitación como una leona enjaulada. En el espejo del baño vi mi reflejo, ojeras, el maquillaje corrido, el cabello desordenado. Una mujer de 34 años que había sido acusada, sin pruebas, de traicionar a su familia. Pero no era solo una acusación. Era un juicio completo. Una condena sin defensa. Un linchamiento emocional ejecutado con frialdad quirúrgica. Y lo peor era que yo había llegado con una tarta en las manos. Sonriendo. Como cada año. Abrí el bolso. Busqué mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Era de Lisa. No queríamos que llegara a esto, pero lo hiciste difícil. No podemos confiar en ti. Eso era todo. Ningún lo siento, ningún espero que estés bien. Solo una sentencia. Fría. Definitiva. Como si yo hubiera roto algo. Como si yo fuera la que debía disculparse. La ira me quemó el estómago. ¿Confiar en mí? Yo fui quien ayudó a mamá a cambiar sus contraseñas, a entender la interfaz bancaria, a ordenar sus cuentas. Me tomé horas de un domingo para sentarme con ella con paciencia, explicar cada paso, escribirlo todo con su letra en una libreta. Una libreta que todos sabían dónde estaba. Y ahora, por conveniencia, me convertían en la ladrona oficial de la familia. En la hija caída en desgracia. La oveja negra fabricada por los resentimientos de los otros. Pero yo no era débil. Y no era estúpida. Me sequé el rostro. Respiré hondo. Tenía herramientas que ellos no comprendían. Experiencia que jamás valorarían. Y una convicción que ningún desprecio podría apagar. No iba a dejar que esto quedara así.
Si querían tratarme como a una criminal, entonces iban a conocer a la verdadera profesional detrás de los fraudes que ellos ni siquiera entendían cómo se cometen. Abrí mi laptop, entré al sistema de mi firma y empecé a buscar. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era el único que me acompañaba mientras me sentaba frente a la computadora esa noche. Todavía tenía el corazón encogido por la conversación con mis padres, y aunque las palabras de mi madre seguían retumbando en mi cabeza, devuélvenos los $50,000 o no vuelvas más, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Me cansé. Me cansé de mendigar amor, aprobación, gratitud. Así que abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje que cambiaría todo. Asunto: sobre el préstamo de $50,000. Queridos mamá y papá, he pensado mucho en lo que me dijeron. Sé que están convencidos de que ese dinero fue un préstamo, pero yo tengo otra percepción de lo ocurrido. No firmamos ningún documento. Jamás me hablaron de un interés. Tampoco me dieron condiciones o plazos. Y, durante años, supe por boca de ustedes que era un regalo, porque me querían ver triunfar. Hoy las cosas cambiaron, claramente. Y lo entiendo. Lo que no puedo aceptar es que me nieguen el derecho de ser parte de esta familia si no pago algo que, hasta hace poco, no era una deuda. Así que he tomado una decisión. No voy a volver a casa. No mientras mi valor esté condicionado a un saldo bancario. Con cariño, Daniela. Tardé casi media hora en presionar enviar. Pero cuando lo hice, una mezcla de tristeza y alivio recorrió mi cuerpo. Sabía que no habría marcha atrás. Un silencio sospechoso. Pasaron 3 días sin respuesta. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ni siquiera un recibido. Lo único que obtuve fue el silencio, ese que castiga más que cualquier insulto. Mi hermano Sebastián, el menor, fue quien finalmente me escribió. ¿Qué hiciste, Dani? Mamá está furiosa. Dijo que te estás haciendo la víctima, que sabías que eso era un préstamo. ¿Tú crees eso, Sebas? Silencio. Mira, yo no sé. Solo sé que todo está raro desde que te graduaste. Mamá y papá dicen que te crees mejor que los demás, que ni siquiera fuiste a la cena del aniversario. No fui porque me dijeron que no fuera si no pagaba. Ya, eso también me pareció fuerte. ¿Tú sabes cómo me ayudaron ellos a pagar la universidad? Con amenazas, con culpabilidad, con manipulación. Eso no es ayuda, Sebas. Mi hermano no respondió más. Pero tampoco me bloqueó, lo cual era una pequeña victoria. Un número, una oportunidad. Fue entonces cuando decidí hacer algo que había evitado por años. Revisé los archivos viejos de la universidad, los documentos bancarios, incluso las conversaciones por correo y mensajes de texto. Tenía que saber exactamente cuánto me habían transferido mis padres. La cifra exacta, $47,800. Ni siquiera eran $50,000 redondos. ¿Y sabes qué descubrí? Que casi $12,000 de ese monto fueron pagos de seguros médicos míos durante la universidad, que ni siquiera ellos desembolsaron, sino que venían de la cuenta conjunta que papá tenía conmigo en aquel entonces, con parte de mis becas depositadas allí. En otras palabras, mucho de lo que decían haberme dado era en realidad dinero mío. Ahí fue cuando me encendí. Decidí que si ellos querían jugar a los contratos, las condiciones y los préstamos, yo también podía hacerlo, pero con pruebas, hechos y consecuencias. Un plan se forma. Esa noche no dormí. Con café y música suave de fondo, abrí un documento nuevo y comencé a redactar todo: fechas, transferencias, montos, conceptos, capturas de pantalla. Cada detalle era una pequeña daga contra la narrativa que ellos construyeron. Luego de tenerlo todo organizado, contacté a un amigo de la Facultad de Derecho. Le expliqué la situación sin rodeos. Me dijo que si ellos insistían en cobrarme, yo podía defenderme y contraatacar, con una contrademanda. Que, incluso, podía reclamar el uso indebido de mis fondos si quería ir más lejos. Pero más que una batalla legal, lo que yo buscaba era liberación emocional. Quería que supieran que ya no me tenían bajo su control, que no podían usar el dinero como cadena, que si alguna vez volvíamos a hablar, sería como adultos, no como víctima y verdugo. Y por primera vez en años, me sentí fuerte. Pero lo que no sabía es que ese movimiento,
Esa declaración de independencia iba a hacer estallar una bomba. Una que pondría a toda mi familia de cabeza. Me llevó días reunir el valor para hablar con mis padres. Después de semanas de silencio y de haber sido tratada como una ladrona, decidí que no podía seguir cargando con esa etiqueta sin al menos explicarles la verdad. No esperaba comprensión, pero sí necesitaba que escucharan mi versión. Volví a llamar a casa. Mi madre contestó. Su tono era seco, sin rastro del afecto maternal que solía reconfortarme. Le pedí 5 minutos, solo 5, para explicarme. Dudó, y aceptó. Nos encontramos en una cafetería cerca de la casa donde crecí. No me invitaron a entrar. Ya no era bienvenida. Me senté frente a ellos con un nudo en la garganta. Yo nunca robé ese dinero, dije, directa, mirándolos a los ojos. Ustedes me lo ofrecieron como ayuda cuando me despidieron y estaba al borde de ser desalojada. Papá me dijo que era un préstamo, sin prisa para devolver. Mi padre frunció el ceño. Eso no es lo que dijimos. Dijimos que podías usarlo, pero que volvería a la familia. No que te lo regalaríamos. ¿Y por qué no dijeron nada hasta ahora? Han pasado más de 2 años. Nunca mencionaron una fecha, ni condiciones. Me hicieron creer que era apoyo incondicional. Te equivocaste, dijo mi madre sin un solo atisbo de empatía. Pensaste que podías aprovecharte. Y ahora, si no lo devuelves, estás fuera de nuestras vidas. Sentí que alguien me apuñalaba por dentro. Quise gritarles, pedirles que recordaran todas las veces que les llevé comida cuando papá estuvo desempleado, o cuando ayudé a pagar los medicamentos de la abuela con mis ahorros. Pero su memoria era muy selectiva. Les dije que no tenía el dinero, que había usado cada centavo en renta, comida y buscar trabajo, que recién ahora estaba empezando a estabilizarme. Pero no bastó. Entonces no hay nada más que hablar, sentenció mi padre. Y se fueron, dejándome con una taza de café frío y una herida invisible que comenzaba a sangrar desde adentro. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de abandono que no sabía cómo nombrar. Mis padres no solo me habían cerrado la puerta física de la casa donde crecí, me habían exiliado emocionalmente. Intenté concentrarme en el trabajo, pero los pensamientos se colaban en todo momento, durante una llamada con un cliente, al comer sola en mi pequeño apartamento, al ver familias riendo en el parque. ¿Qué hice tan mal para merecer esto? Empecé a repasar cada interacción pasada con ellos. Empecé a ver las señales que antes ignoré. Mi hermana menor siempre fue la favorita. Lo decía con resignación cuando era niña, pero ahora comprendía lo profundo que era. Cuando ella necesitó dinero para un viaje a Europa, lo recibió sin condiciones. Cuando reprobó 2 semestres en la universidad, la defendieron con orgullo. Pero cuando yo tropecé, el juicio fue inmediato. Recordé una vez, cuando tenía 17, que me fracturé la pierna jugando voleibol en la escuela. Mamá tardó 3 horas en llegar al hospital porque tenía que terminar de preparar la cena para tu hermana y tu papá. Me sentí invisible incluso cuando estaba rota. Y entonces entendí, no era solo el dinero. Era todo lo que representaba. Era el símbolo de que yo no era parte del círculo interior. Era un test para ver cuánto valía yo para ellos, y al no poder devolverlo, fui descartada. Lloré. Mucho. Pero también empecé a cambiar. Me prometí que si ya no tenía una familia, al menos tendría dignidad. Y esa dignidad no se construye mendigando amor. Un jueves por la tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a mi hermana menor sentada en los escalones de mi edificio. Estaba visiblemente alterada. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sin disimular mi sorpresa ni mi distancia. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz temblaba. La invité a subir. Le ofrecí agua. Se quedó en silencio varios minutos. Hasta que dijo: Papá te culpó de algo que él autorizó. Yo lo escuché. Yo estaba allí esa noche. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué estás diciendo? Escuché cuando papá te ofreció el dinero. Fue idea de él. Mamá estaba en contra, pero él insistió en ayudarte porque te lo habías ganado. Pero luego, cuando tú no devolviste nada, ella empezó a presionarlo. Y él, simplemente se lavó las manos. Te echaron la culpa para no quedar mal entre ellos. No sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarla por decir la verdad. Otra,
Quería gritarle por haber guardado silencio tanto tiempo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué venir a decírmelo? Porque yo también me cansé, respondió con lágrimas. Me trataron igual que a ti esta semana. Les dije que quiero estudiar diseño, y papá dijo que no iba a financiar caprichos inútiles. Así lo dijo. Mamá me llamó ingrata por no seguir la carrera que ellos querían. Se hizo un silencio largo. Incómodo. Lo siento, dijo por fin. Por no defenderte antes. Por no decir nada. Yo asentí. No era perdón completo, pero era un principio. Esa noche, cuando cerré la puerta detrás de ella, supe que algo había cambiado. No solo en nuestra relación, sino en mí. Ya no me sentía culpable. Me sentía traicionada, sí, pero también lista. Lista para darles a mis padres exactamente lo que ellos dijeron que querían, una razón para no volver jamás. Volví a casa con las piernas temblando. Había hecho lo impensable, enfrentar a mi familia, a ese núcleo que tantas veces idealicé y que, en realidad, me había usado como cajero automático, como peón emocional y chivo expiatorio cuando las cosas salían mal. Me senté en el borde de mi cama, mirando fijamente el suelo como si esperara que se abriera y me tragara. Pero no sucedió. Estaba sola con el peso de mis decisiones, y por primera vez, eso me tranquilizaba. A la mañana siguiente, empecé a recibir mensajes. No uno ni dos. Decenas. Primero de mi madre, luego de mi padre, y más tarde de primos, tíos e incluso vecinos. Todos con la misma melodía, que estaba siendo cruel, ingrata, que cómo podía hacerle eso a mis padres que me habían dado todo. Uno de esos mensajes, de mi tía abuela Rosa, me sacó una risa seca. Te criaron, te dieron casa, comida y educación. ¿No crees que merecen algo a cambio? Decía, como si todo en la vida se pagara con dinero, como si el amor y el respeto fueran transacciones bancarias. Lo más curioso era que nadie me preguntaba cómo estaba yo. Ni una sola persona se detuvo a considerar por qué había actuado así, que me había llevado a tomar una decisión tan drástica. Para ellos, solo había una narrativa, la hija rebelde y avara que había traicionado a sus padres. Y entonces lo entendí, nunca fui parte de esta familia. No como ellos se pertenecen entre sí. Siempre fui la que tenía que probar su valor, la que debía trabajar el doble para ser vista, la que pagaba y sonreía mientras los demás disfrutaban. Mi papel era funcional, no emocional. En lugar de responder los mensajes, decidí escribir una carta. No para enviarla, sino para mí. La titulé, Carta a los que nunca me vieron. Y en ella escribí todo, cómo me sentí la primera vez que me compararon con mi hermana por no tener buen gusto, cómo me rompió el alma que vendieran el coche que yo les regalé sin decirme, cómo me dolió que usaran mi dinero sin un gracias. Les conté que, cuando me pidieron devolver los $50,000 o no volver a casa, no fue una elección difícil. Porque esa casa nunca fue hogar. Lloré al escribirla. Lloré mucho. Pero cuando terminé, me sentí más ligera. Era como si hubiese exorcizado todos los años de silencio y de aguantar por amor a una familia que jamás me quiso como era. Pasaron semanas. Mi madre dejó de insistir. Mi padre también. Algunos amigos en común me dijeron que habían decidido dejarme sola para que recapacitara. Otros me dijeron que mis padres estaban vendiendo la casa. Y que no habían mencionado nada de mí en la decisión. Perfecto. Era la confirmación final de que yo no les importaba más que como una inversión. Como alguien que, al dejar de rendirles frutos, ya no tenía lugar en su mundo. Y eso, lejos de dolerme, me liberó. Porque si no tenía que pertenecerles, tampoco debía seguir cargando sus expectativas, ni sus culpas, ni sus manipulaciones. Ese mismo día, busqué vuelos. No sabía exactamente a dónde quería ir, pero lo tenía claro. El lugar no importaba tanto como la sensación de estar lejos. De comenzar desde cero, en un sitio donde nadie me conociera como la hija de o la que paga todo. Y así, mientras el avión despegaba días después, dejé atrás no solo una ciudad, dejé atrás una identidad que nunca fue mía. Porque no, ya no era parte de esa familia. Pero por fin, era mía. Era extraño despertar y no reconocer el techo sobre mi cabeza. El ruido de la ciudad era diferente, o tal vez fosse meu propio silencio interior que tornaba todo máis claro. Aluguei un pequeno apartamento mobiliado en outro estado.
Nada luxuoso, na verdade, bem simples, mas cada detal me pertencia. Cada escola, cada paso dado até ali, era exclusivamente meu. E iso era poder. No primeiro día, fui ao supermercado con unha lista curta, e mesmo así me senti máis viva do que en todos os jantares caros que banquei para a miña familia. Comprei flores, non porque era unha data especial, mas porque sim. Porque eu quería. E iso me fez sorrir de verdade pela primeira vez en meses. Comecei a me reinventar aos poucos. Cortei o cabelo, algo que sempre quis facer, mas miña mae dicía que non combinaba coa imagen da familia. Fiz mesmo así. E adorei o resultado. Adotei unha rutina nova, caminadas de mana cedo, sen celular, só eu e meus pensamentos. Pela primeira vez, comecei a escrever o M diario. Non para lembrar os días, mas para me lembrar de min. Encontrei o M coworking perto de casa, onde comecei a traballar en consultorías de forma remota. Algúns dos meus clientes antigos aínda me procuraban, e agora, libre de interferencias e favores familiares, conseguí cobrar meu valor justo e traballar en paz. Tamén fiz novos contatos, persoas que non querían saber con que miu era parente, mas imo que eu podía criar, pensar, resolver. Era o M novo mundo. En unha destas tardes no coworking, unha muller se aproximou e perguntou se o lugar ao meu lado estaba vago. Era colombiana, recén chegada tamén, e chamábase Mariana. Comecamos a conversar, trocar historias, rir de bobagens. Ela tamén habíase afastado da familia por escolas que non agradaran aos outros. De repente, vi que non estaba socina nesa busca por identidade. Criamos unha amizade rápida, intensa. E con ela, yo me lembrete, vínculos verdadeiros non precisan de sangue, precisan de respeito, de apoio, de troca real. En unha videochamada rápida con miña antiga terapeuta, contei tudo. Ela sorriu, e disse: parece que pela primeira vez, você está escrevendo súa propia historia. E está escrevendo en voz alta. E era verdade. Non era máis a fila funcional, nema provedora silenciosa. Era apenas eu. Con minas dores, cicatrices e agora, minas escolas. No fin daquele mes, peguei a carta que tiña escrito para miña familia e que había deixado guardada en unha pasta. Reli, palabra por palabra, e pela primeira vez, non chorei. Sorry. E depois, queimei. Porque aquele capítulo tiña terminado. E o M novo, brilante, inesperado e totalmente meu, estaba só comecando. Había pasado poco más de 2 meses desde que me mudé. Lo suficiente para construir una nueva rutina, pero no tanto como para borrar los fantasmas del pasado. Y sin embargo, cada día me sentía más firme en mi decisión. Más liviana. Más yo. Una mañana, mientras organizaba unos documentos para un nuevo cliente, una startup argentina que quería expandirse a México, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé por un momento, pero contesté. Hola. Hola. Lucía. Reconocí la voz de inmediato. Era mi padre. El tono era distinto al que usaba antes. Ya no era autoritario, ni orgulloso, ni siquiera enfadado. Era cansado. Dudoso. Soy yo, respondí, firme, sin suavizar ni endurecer la voz. Hubo un silencio tenso del otro lado, como si no supiera qué decir. Hasta que finalmente soltó. Tu madre está en el hospital. Algo con el corazón. Le están haciendo pruebas. Mi estómago se encogió. No porque todavía le debiera algo, ya no, sino porque la noticia era real. Humana. Y por más distancia que hubiera, ella seguía siendo mi madre. ¿Qué necesitas? Pregunté, fría pero abierta. Ella pregunta por ti, dijo él. No ha dejado de hacerlo. Otra pausa. Dice que se equivocaron contigo. Que, quizás fueron demasiado lejos. Esas palabras, si me hubieran llegado un año atrás, habrían derrumbado mis defensas. Pero ahora no. Escucharlas no me hizo llorar. Solo me hicieron pensar. ¿Y tú qué dices? Le pregunté, directo. Del otro lado, mi padre suspiró. Fue el suspiro de alguien derrotado. Digo que la casa está vacía sin ti. Que el dinero nunca valió lo que costó perderte. No sabía si creerle. No sabía si quería hacerlo. Pero también entendí que no estaba llamando para manipularme. No esta vez. Sonaba sincero.
Sonaba roto. Colgué sin promesas. No dije si iría ni si no. Solo le agradecí por llamar y le pedí que me mantuviera informada. Esa noche, Mariana vino a cenar a mi departamento. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, y después dijo algo que me acompañaría para siempre. No tienes que volver por ellos. Pero si decides ir, que sea por ti. Por lo que tú necesites cerrar, no por lo que ellos quieran abrir. Me pasé la noche sin dormir, debatiéndome entre el orgullo y el amor, entre la herida y la posibilidad de sanarla. Y al amanecer, escribí una carta corta. Solo 3 líneas. Mamá, espero que estés mejor. Estoy bien. Gracias por pensar en mí. No era una reconciliación. Era una frontera. Una marca de donde estaba parada. Y lo envié, sin esperar respuesta. Esa fue mi forma de estar presente sin perderme. Unos días después, recibí un mensaje. Gracias, hija. Tu carta me hizo sonreír. Y con eso, bastó. Porque el verdadero cierre no lo trae el perdón de los otros. Lo trae la paz con uno mismo. Pasaron 3 semanas desde la carta. Durante ese tiempo, no volví a recibir mensajes ni llamadas. No hubo súplicas, ni promesas, ni disculpas adornadas. Y, en parte, eso era lo que más me tranquilizaba. La culpa ya no me perseguía. Había puesto mis límites con claridad. Pero aún así, algo dentro de mí pedía un cierre real. Físico. Presente. Así que una tarde, sin avisar a nadie, compré un boleto de ida. No lo hice por nostalgia. Lo hice porque necesitaba caminar por la misma casa que me vio romperme y salir de ella sin quedarme hecha pedazos. Cuando llegué al barrio, todo parecía igual, pero distinto. Las ventanas tenían nuevas cortinas. La pintura de la reja estaba descascarada. Y por primera vez, no sentí que ese lugar fuera mío. Toqué el timbre y esperé. Fue mi madre quien abrió la puerta. Estaba más delgada, con una bata color lavanda y la mirada húmeda. No dijo nada. Ni una palabra. Solo se quedó mirándome como si no supiera si debía abrazarme o pedir perdón. Yo rompí el silencio. Vine por mí. No por ustedes. Necesitaba ver que estoy bien. Y que ustedes también lo están, sin mí. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre apareció detrás de ella. También lucía más frágil. Más callado. Lo arruinamos, dijo él, apenas con voz. Intentamos proteger una idea, y perdimos a nuestra hija real. No respondí. No hacía falta. Porque no venía a juzgarlos, ni a justificar nada. Solo quería que supieran que ya no les debía nada. Me invitaron a pasar. Y aunque no acepté quedarme, sí entré por unos minutos. Caminé por el pasillo. Toqué la pared donde de niña medíamos mi estatura. Miré la foto familiar que seguía en el mismo marco, como si el tiempo se hubiera congelado allí. Antes de irme, dejé una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es?, preguntó mi madre. Papeles. Son del fideicomiso que abría mi nombre con lo que me quedó del préstamo. Es para el proyecto comunitario de mujeres emprendedoras. Quiero que sepan qué hice con los $50,000. Ella la abrió. Sus ojos recorrieron los documentos con lentitud. Ayudas a otras mujeres, dijo, sorprendida. A las que también fueron ignoradas. Sí, porque a veces, cuando te niegan un hogar, tienes que construir uno más grande. Mi padre bajó la mirada. Mi madre sonrió con tristeza. Gracias por no usar ese dinero para vengarte, susurró. Lo hiciste valer más de lo que jamás imaginamos. Me acerqué a la puerta. Y justo antes de salir, me giré. No necesito que me devuelvan nada. Solo quiero que entiendan lo que me costó llegar hasta aquí. Lo entendemos, dijeron, casi al unísono. Y salí. El sol golpeaba cálido. Me senté en la plaza de enfrente, como cuando era niña, y saqué mi celular. Tenía un nuevo mensaje de Mariana. ¿Cómo te sientes? Respondí sin dudar. Libre. Por fin. Libre. Y mientras veía a unos niños correr por el parque, entendí que ese capítulo, finalmente, se había cerrado. No con un portazo, sino con dignidad. Con verdad. Porque a veces, cuando te dicen devuélvelo o no vuelvas, la mejor respuesta no es devolver el dinero, sino devolverles el silencio, la paz y una versión de ti que nunca más podrán controlar.